Bien, señores, buenos días pueblo dominicano, buenos días nación, buenos días al mundo a través de la red. Este es su programa estelar Democracia TV para compartir con ustedes en el día de hoy. Como siempre, el maestro Andrés Matos, cariñosamente Licho, estará con nosotros acompañándonos en esta importante entrevista del día de hoy con el presidente de la Cámara de Diputados de Haití, el doctor Alexis Jean Torbert, ¿verdad? Jean Torbert Alexis está con nosotros, que es el honorable presidente de la Cámara de Diputados de Haití, para compartir con nosotros. Pero como siempre, la breve de la historia, ¿eh? Eso para el recuerdo de la historia. Un día como hoy, pero del año de 1836, nace en Baní el generalísimo Máximo Gómez. Eso para el recuerdo de la historia, porque definitivamente que recordar los puntos importantes y sobre todo de los patriotas de la nación dominicana es sumamente interesante. Máximo Gómez, que tiene una de las principales vías de la ciudad de Santo Domingo, aquí desde el Malecón hasta tocar con Villamella, es una de las partes más importantes de la nación dominicana, en el centro, en el corazón de la ciudad. Máximo Gómez Grande. Se dice que también el libertador allá con José Martí y Machado en la ciudad de La Habana, recordado siempre como un héroe. También en el año de 1844, un día como hoy, se promulga la primera Constitución Dominicana, después precisamente de la independencia de Haití, de esa época histórica de la nación dominicana. La primera Constitución es promulgada un día como hoy, y ustedes saben que en ese entonces presidía ese gobierno el general Pedro Santana. Eso para el recuerdo de la historia, ¿verdad? ¿No apareció una foto de la primera Constitución? Bueno, entonces seguimos con el otro punto, ¿verdad? A ver si de estos muchachos aparecen. Un día como hoy fueron ejecutados los que asesinaron el jefe. Eso sí es importante también recordar. Así como la Constitución, es bueno recordar a Salvador Estrella Sadalá. Bueno, ahí tenemos la primera Constitución, una fotografía de esa primera Constitución. Bueno, entonces ahora vamos a ver los mártires después del ajusticiamiento del jefe. Ustedes saben que la historia es una cosa grande, pero hay que recordarlo. Los que ejecutaron al jefe, entonces Ramfi lo ejecutó un día como hoy, pero del año de 1961, a Salvador Estrella Sadalá, ¿verdad? A Pedro Livio Cedeño, ¿verdad? A Tunti Cáceres, a Modesto Díaz y Roberto Pastoriza. Cada uno tiene calle en diferentes sectores, y eso es importante para el recuerdo de la historia, porque definitivamente recordar es vivir. Ahí tenemos algunas de las fotografías que muestran sus imágenes para el recuerdo de la historia. Y lo más importante es que de ahí en adelante entonces surge los diferentes episodios hasta llegar el día de hoy. Por ejemplo, con la ascensión al poder del profesor Juan Bosch, que apenas dura 7 meses, el triunvirato, la guerra, los 12 años de Balaguer, ¿verdad?, que seguía con una mano férrea, y luego viene lo que es don Antonio Guzmán Fernández, ordena la libertad de los presos políticos, no permiten hablar, por eso estamos hablando hoy, gracias a don Antonio Guzmán. Luego viene Salvador Jorge Blanco, luego vuelve Joaquín Balaguer, ya ella aprendió a no matar a la gente por hablar. El presidente Balaguer duró 10 años, del 86 al 96. Luego viene Leonel Fernández, que también gobierna sin tener que ejecutar a nadie ni trancar a nadie porque habla en contra de él. Luego viene otro civilista, el presidente Hipólito Mejía, otro civilista, el presidente Hipólito Mejía. Entonces, cada uno de estos actores enseñaron entonces a Joaquín Balaguer a gobernar sin matar la juventud. Gracias a don Antonio Guzmán Fernández, a Peña Gómez, a Jacobo Magluta,
a Milagros Ortiz Bosch, a cada uno de estos actores que han estado accionando para que hoy la nación dominicana tenga esta pluralidad. Aquí deben haber ahora mismo alrededor de 200 periódicos, aquí en Santo Domingo nada más, en la capital, algunos 200 blogs, donde se dice de todo, y por eso no se ejecuta a nadie, ni se persigue a nadie. Eso es importante, la libertad. Entonces aprovechamos para ver algunas de las principales portadas. Ustedes saben que hoy tenemos este toque de queda con Jean Torbert Alexis, que es el presidente de la Cámara de Diputados, pero primero vamos a ver algunas de las portadas de los más importantes periódicos. Y ahí tenemos el Decano. ¿Qué es lo que dice, maestro Licho? Bueno, el Decano tiene su primera foto al presidente Danilo Medina en una visita que hizo ayer al Ceibo, donde apoyó a los productores. También tiene su titular principal que el presidente promulgó la ley de presupuesto del 2014, no obstante tener un 600.000 millones para ese presupuesto. Un recurso de oposición del Tribunal del Poder Judicial, por cuanto no contempla lo que dice la ley orgánica de que el 2% de ese presupuesto debe ir al Poder Judicial. Ya eso se quedó así, maestro. Hay 42 jueces que pusieron una ley. Bueno, ya eso se quedó así. Es lo lógico. ¿Y qué dice Michelle Bachelet? Michelle Bachelet obtuvo ayer el primer lugar en la primera vuelta de las elecciones chilenas. 47.5. Y ahora, por no haber obtenido el 50%, pues va a tener que competir con una amiga personal de ella, de infancia, de escuela, hija de un general igual que ella. Entonces ella sacó un 30% la que le va a adversar. ¿Un 30 o un 25? Un 30%. Ya llegó a un 30. En el conteo final, un 30%. Entonces van a competir ahora el 15 de diciembre. Irán a una segunda vuelta, ellas dos. Y es un panorama bello. ¿Un duelo de titanes? Dos mujeres. ¿Dos mujeres? Dos mujeres con mucho talento. Ya doña Michelle Bachelet, conocida por haber sido presidenta y por haber ocupado cargos y una civilista también. Correctamente. Bueno, y vamos a ver el siguiente de la tanda, señor director. PN busca a centenares de delincuentes haitianos en RD. Dicen los haitianos, el jefe de la policía de allá, que unos 3.500 se fugaron de la cárcel. Es un titular manipulado e irresponsable. También. Porque ¿quién le dijo a ellos que son delincuentes haitianos? Si no hay una sentencia. Si no hay una sentencia. ¿Por qué no le ponen supuestos delincuentes haitianos? Supuestos delincuentes, es verdad. Estoy de acuerdo con usted. Bueno, y vemos al ministro de Obras Públicas que entrega una casa también en Sabana de la Mar. Sí. Eso es importante, que sigan entregando casas para ver si la Sursa, la Ciénaga, la Cañita, los Guandules, todo eso se puede modificar y algún día se haga un proyecto a la ribera del río Sama e Isabela que sea estilo París, un sueño. Que Dios lo oiga. El siguiente de la tanda. El día tiene violencia en Haití, alerta a MINUSTAH. Eso es por unas protestas de grupos civiles contra el presidente Martelly. También dice que la Dirección de Drogas desarticula 366 puntos de droga, dice que habían 22.000, después 29.000, etcétera. Huérfanos por la delincuencia, y hay un reportaje muy conmovedor del periódico El Día donde habla de los niños que han quedado huérfanos a causa de que delincuentes le han asesinado a sus padres, hembras y varones, en muchos casos. Bueno, eso es parte de lo que traen los titulares del periódico El Día. Vamos al siguiente de la tanda, señor director. Bueno, ahí está Michelle Bachelet. La sonrisa de la victoria. La sonrisa de la victoria. Señores, va a ser presidente Michelle de nuevo en Chile. Eso es un acto histórico. Sí, ustedes ven por qué la cosa hay que hacerla bien hecha para usted poder volver. Sí. Ahí tenemos el ejemplo de Michelle Bachelet. Los industriales piden a Danilo, quiten ministro en campaña, eso es correcto. Deben de quitarlo a los ministros que están aspirando, por ejemplo, con este lío de la economía, que no hay un chele en la calle, no hay un peso en la calle. Bueno, Temo es el primero que debe ir. Este fin de semana hubo, ¿qué hubo? Brotes de violencia en diversos puntos del país. En los Algarrizos, 4 muertos.
en la parte de Santo Domingo Este, en Los Minas, también un muerto y 3 heridos. En camino a La Vega, Santiago, por ahí, un muerto y 6 heridos. O sea, hubo una expresión de violencia que contradice el dato del jefe de la policía antes de ayer, de que se ha reducido en un 39%. Pero cada día hay más violencia, crecimiento en la delincuencia. Y si él quiere que coge el periódico el día de hoy para que vea la hija del sargento llorando desconsoladamente, fue un sargento de la policía que mataron. Correcto. ¿Usted me entiende? Sí. Entonces esa es la hija que está llorando a su padre. Sí. Entonces ustedes saben por qué yo aclamo al jefe. La semana pasada fue un coronel en Barahona. Teniente coronel. Teniente coronel, sí, así es. Pero el día trae esa foto dramática, qué bueno que el jefe de la policía también la vea, para que observe que la delincuencia también mata policía. Sí. Un gesto bonito de diversos sectores ahí, póngame la foto del Caribe otra vez, de diversos sectores ahí limpiando el río Sama. Que yo quiero que se haga ese proyecto estilo París. Exacto. ¿Sabes que yo sometí un proyecto así? Balaguer empezó con la Avenida del Puerto. Yo con el doctor Peña Gómez, yo vi el Sena y yo dije, doctor, ¿cómo podemos hacer este río, el Osama parecido? El doctor Peña Gómez tenía una imagen clara sobre esa situación. Bueno, señores, el siguiente de la tanda. Ustedes saben que tenemos este plato fuerte hoy. Diario Libre está ahí. 50,000 mujeres han denunciado, sufren violencia. ¿Cómo 50,000? Deben ser 300,000. La mujer recibe violencia todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Qué 50,000? Pero son las que denuncian. Esas son las que denuncian, las que se atreven a denunciar. Correcto. Pues la mujer recibe violencia todos los días. Solamente con usted no darle el presupuesto para darle la comida a los hijos, no hay violencia. Y ahí da foto de la pantalla que denuncia la discriminación y la pobreza de un país. Sí. Una casa que debe ser algo normal para una familia del Estado es puesta en primera plana de los periódicos porque el gobierno le dio una casa a una familia. Sí, eso es importante. Que debería ser algo rutinario. Sí, al ministro lo que tiene que dar una vueltecita ahí en los guandules para que él observe qué panorama se vive ahí en la ciénaga. Él va. Él va. Eso hay que van para la pantalla y para la prensa. Eso algún día debe ponerse en un presupuesto nacional. Yo le cuento la historia. Usted me cuenta la historia. El siguiente de la tanda, señor director. Bueno, aquí tenemos el periódico hoy que trae la portada, entonces, una portada más bonita del Congreso. La Cámara del Congreso Nacional. Dice el Congreso y Lizardo revisarán reformas al presupuesto 2013. Eso quiere decir que Lizardo es el secretario de Hacienda, el ministro de Hacienda. Ajá. Se va a reunir con una comisión de presupuesto del Congreso para revisar las partidas. Yo creía que el ministro era Temo. El ministro de Economía y Planificación y Desarrollo es Temo. Ah, es Temo, es que son 2 ministros. Son 2 ministerios. Este es de los cuartos. Este es el que guarda los cuartos. Como dice el presidente Mejía, el hombre de los cuartos. El otro planifica cómo sacarnos los cuartos. ¿Cómo sacarnos los cuartos? Este planifica cómo gastar los cuartos. Cómo gastar el dinero. El siguiente de la tanda. Se acabó ahí, la gente de Santiago tan guapa conmigo, me han llamado, que dejo la información. Pero eso es Ramón. Eso hay es que culpar a Ramón. Bueno, señores, ustedes saben que hoy no hay comentarios. Nos vamos a ir a una breve pausa para dar la entrada de una vez a Jean Alexis Torber, el presidente de la Cámara de Diputados de Haití. Vámonos a la pausa. Bien. Apoyando a la doctora Bergia Soler en esta actividad académica, una actividad académica muy importante, celebrada en la Plaza Bolívar, donde asistieron más de 250 abogados presentes en esta actividad. Esto fue impresionante el sábado y estuvimos ahí durante 4 horas analizando los temas principales, sobre todo de esta actividad académica, sobre derecho laboral. Ahí estuvimos la participación del doctor Miguel Cabrera y del doctor Antonio Aquino,
que fueron los panelistas invitados. Estaba también invitado el presidente de la Cámara de Diputados de Haití, pero no fue posible su asistencia por razones de inconveniente, de trabajo que anda realizando aquí en la Nación Dominicana. Pero ahí está la foto del triunfo del día 7 de diciembre, que estaremos, si Dios quiere, llevando a la doctora Vergia Soler a la presidencia del CAR. Y bien, entonces entramos de nuevo aquí al escenario, ya con la entrada del maestro Licho, que le da entrada a Jean Alexis Tolbert, el presidente de la Cámara de Diputados de Haití. Bueno, Bienvenido. gracias y bienvenido Jean Tolbert Alexis, presidente de la Cámara de Diputados de la República de Haití, abogado, joven, teólogo, es un filósofo y tiene una gran experiencia, no obstante su juventud, de la dinámica social, económica y política de las dos naciones y del mundo en sentido general. Presidente, repito, de la Cámara de Diputados, a quien le damos las gracias por la honra que nos da de estar con nosotros en el programa. Así que, Jean, muy buenos días, bienvenido a República Dominicana y queremos iniciar, que nos diga más o menos en qué caminan por aquí, por Santo Domingo. Gracias, doctor licenciado, gracias, doctor Deómides. Es un placer estar aquí con ustedes en Radio Teleamérica. Y yo fui invitado, ¿sí?, por el doctor Deómides Olivares para participar en esa serie de conferencias sobre el derecho de trabajo y tengo que recordar que yo soy miembro de la FICA, Federación Interamericana de Colegio y Abogados de las Antillas, hace tiempos, hace como 5 o 6 años, y cada año y en cada ocasión hemos venido aquí para participar en esa serie de conferencias. Y es un placer estar aquí con ustedes. Y también yo he venido aquí en varias ocasiones en misiones especiales para la República de Haití. Y siendo diputado, yo soy el presidente del grupo de amistad entre los dos cámaras. Y aprovecho para saludar a mi esposa Juliana Gómez y a mi niño Lucas, que nos está viendo ahora, y a todo el mundo que nos está viendo en Haití también por el medio del internet, la red de internet. Y siempre es un placer estar aquí hablando, conversando con ustedes. ¿Cuál es la situación política actual de Haití? Vemos que el presidente Martelly está como confrontando el brote de violencia o de protestas, de reclamos en Puerto Príncipe sobre todo. Sí. ¿Cuál es la causa de esa y la estabilidad del sistema de gobierno haitiano en este momento? Exactamente. Hoy mismo en día va a haber una protesta, ¿sí?, una manifestación en la capital y también en Cabo Haitiano. Lo que pasa es que estas protestas son más de tipo político porque hace 2 años el presidente Martelly debía de haber tenido las elecciones para una parte del Senado. Tenemos 30 senadores y hay 10 senadores que se fue hace 2 años y el presidente Martelly no han podido manejar bien ese asunto y muchos sectores políticos se están quejando y también algunas promesas del presidente Martelly. ¿Y por qué no lo ha manejado bien si es constitucional? Lo que pasó es que él tenía que mandar una ley en la Cámara, una nueva ley electoral, pero se atrasó, se demoró mucho y también el presidente Martelly no era un político ni él nunca no ha pertenecido también en el medio público y siendo cantante de 25 años le falta, sí, un entrenamiento hacia esa experiencia y eso ha hecho que hay tantas tensiones, conflictos y muchos sectores políticos porque también desde que él subió no hay elección por los alcaldes y él está tomando decreto para reemplazar los alcaldes que ya se terminó sus mandatos, pero él mismo debían de hacer elecciones para que el pueblo elige sus alcaldes, pero el presidente Martelly se están cambiando los alcaldes poniendo sus personas cerca de él y eso genera conflicto. Todo eso se genera unos movimientos y cada vez nosotros está viendo que esos movimientos pues, sociales, esas manifestaciones se están incrementando más
y hay más personas que están uniendo a eso. Y hay sectores, partidos políticos que dicen que si el presidente Valtteri no puede hacer elecciones en 2013, él tiene que presentar su renuncio. Y ya todo deja indicar que él no va a poder tener elecciones. Pero él eso no va a poder eso realizar lleva, las elecciones. perdón, presidente, eso no lleva a una inestabilidad en Haití, entonces. Sí, pero estamos tratando de que las cosas, aunque la gente está apresurando, aunque los sectores que están manifestando que las instituciones funcionan, que el presidente Valtteri puede cumplir su tiempo y que haya elecciones y por presidente y que podríamos elegir un nuevo presidente para dirigir el país. Pero siempre no es bueno fragilizar la democracia, no es bueno quitar un presidente del tiempo que él tiene que hacer, porque eso va a hacer que el país va a salir más débil de este proceso. Si el país puede, cada momento que un presidente cumple con su ciclo de 5 años para gobernar, sería mejor y el país se va a fortalecer más. Estamos de todo modo en un tiempo de transición democrática y que cada momento tenemos que saber que va a haber un momento de inestabilidad, pero debemos de fijarnos sobre los bases y los principios democráticos para que nuestro país pueda avanzar. Justamente, como teníamos un Haití convulso después de la dictadura, cada rato un golpe de Estado y fulano no terminaba, llegaba uno civil, un militar, etcétera, etcétera. Usted ha descrito un proceso de transición democrática. Eso quiere decir que hay un convencimiento de las agrupaciones políticas en Haití de la necesidad de aporte para esa transición, que se haga lo más acelerada posible, o se ve una cierta madurez en los partidos políticos para asumir esa responsabilidad que le corresponde. Sí, cada rato estamos viendo que los partidos están más conscientes de la responsabilidad que tienen. Ahora mismo tenemos una ley sobre los partidos políticos, tenemos que modificar y para reducir... ¿Haití tiene una ley de partidos políticos? Sí, sí. No me diga. Había un decreto, sí, que había tomado Duvalier, Jean-Claude Duvalier, pero ahora estamos acabando de terminar, porque la ley sobre el partido político para reducir considerablemente los tipos de partidos, la cantidad de partidos para llegar a... ¿Cuántos partidos hay en Haití? 100 y pico, pero ya, ya vamos a reducirlo hasta 5 o 10, máximo 5 o 5. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo para poder... controlar mejor. Exactamente, porque con todos esos partidos el pueblo se pierde y el pueblo no puede también fijarse bien cuál es la tendencia, izquierda, derecha, medio, central, democracia cristiana. Y estamos en eso y también la nueva generación quiere hacer las cosas diferentes, quiere personas más preparadas, quiere personas profesionales que en la política, porque muchas veces la gente que venían solamente para poder hacer su dinero y todo eso, y el país se queda, y después se va en un otro país extranjero, y eso estamos viendo que ahora nosotros, los políticos más jóvenes, queremos hacer las cosas diferentes, queremos que las cosas se hacen bien, con principios, con reglas, que la persona no debe de usar de la política de ser su riqueza, pero también que puede servir a su país, que puede hacer mejor su país. Están creando una clase política de verdad. Exactamente, estamos en eso porque nosotros estamos dando cuenta de que a largo plazo, de que es el país, es nosotros, nuestra familia, nuestros amigos que están sufriendo y que no es bueno así y debemos de cambiarlo. Bueno, recuerden que estamos hablando con el presidente de la Cámara de Diputados de Haití, Jean Torbert Alexis. Entonces vamos a ir a una breve pausa, pero antes vamos a dejar una pregunta en el aire. La opinión del presidente de la Cámara de Diputados sobre la sentencia 168 sobre la nacionalidad, a ver cómo funciona esto, qué acciones han tomado en Haití, si ha habido una nueva constitución. Yo no sabía que tenían una nueva constitución del año 2011. Y ver cómo funciona eso en Haití y esto de la nacionalidad, porque imagínense ustedes si a la señora Degui se le quita la nacionalidad dominicana y se le da un carnet, entonces ¿de dónde es? Entonces
Esa respuesta la vamos a ver después de esta pausa, señor director. Señores, y esto es parte de la actividad que se realizó el pasado sábado. Ahí están las fotos impresionantes. Esta actividad académica, a casa llena en el auditorium de la Plaza Bolívar, ahí en la Máximo Gómez con Bolívar. Y estuvimos participando ahí juntamente con el maestro Miguel Cabrera y el doctor Antonio Esquino, dos especialistas en el área de lo que es el derecho laboral, todo lo que tiene que ver con el contrato y todas las envergaduras de este tema tan interesante, sobre todo para los abogados, buscar la conciliación, todos los trámites que hay que hacer, y ahí ustedes tienen el salón, a casa llena fue esto, eso para el recuerdo ya de la historia de la FICA, la Federación de Abogados de la Santilla, que hace estas actividades y sobre todo también con el auspicio de la doctora Bergia Soler y un servidor Diomedes Olivares. Y entonces volviendo aquí ya con el tema de la pregunta que dejamos en el aire, a ver cómo funciona esto, ya que aquí en la Nación Dominicana, por lo menos yo no lo sabía, yo no sé si el maestro Licho lo sabía, de que si un ciudadano de origen haitiano tiene una familia aquí y nace un hijo, podía presentarse en Haití con su hijo y sacar otra acta de nacimiento allá en Haití o su pasaporte, etcétera. Y entonces uno tenía el criterio de que los ciudadanos de origen haitiano que nacen aquí, pues van a su país y obtienen su documento normal. Son haitianos normales. Son haitianos normales. Entonces, toda esa confusión yo la tenía, yo pensaba que era así. Y que él nos ilustre cuál es la visión que tiene el Estado haitiano y el pueblo haitiano. Exacto. Sobre la sentencia 168-3. Bueno, acerca de la sentencia, nosotros no estábamos esperando a esa sentencia porque es una sorpresa y es un golpe muy duro. ¿Por qué? Porque después del terremoto, y siempre aprovecho para agradecer al pueblo dominicano, en el nombre del pueblo haitiano, por ser diputado y presidente de la Cámara, porque después del terremoto, los primeros auxilios, las primeras personas que llegaron a Haití son los hermanos dominicanos en todos los barrios que están ayudando, la Cruz Roja Dominicana, la gente civiles que vienen apoyando. Y eso ha quitado casi 100% el resentimiento, ¿sí?, que podría haber entre los dos pueblos. Pero cuando llega esa sentencia, todo el mundo se estaba preguntando, ¿pero por qué? Si había cosas escondidas, financieras, cosas de negocio, cosas políticas internas hacia la República Dominicana. Pero déjeme dejar algo muy, muy claro, ¿sí? Alguien ya ha nacido aquí, ya ha vivido toda su vida aquí y que de padres haitianos, de familia haitiana, es dominicana. Esta persona no se puede presentar en Haití para venir a decir que yo vengo a solicitar acta de nacimiento o pasaporte. Vamos a ver, Jen. Sí. Aquí se tiene la creencia de que en cualquier parte del mundo que nazca un hijo de un haitiano, es haitiano. Es haitiano. No, eso es puramente falso. ¿Por qué? La Constitución de la República de Haití dice claramente que no se permite la doble nacionalidad. Para un haitiano ser americano, él tiene que renunciar a su nacionalidad haitiana, aunque ha nacido en Haití, para un haitiano ser canadiense. Solamente en el año 2011, el Parlamento que yo pertenece ha hecho una reforma constitucional para permitir la doble nacionalidad bajo ciertas condiciones, ¿sí? La persona que ha nacido en Haití, que se fue en Estados Unidos o en Dominicana o en Francia, puede tener una otra nacionalidad, pero no puede ser diputado, senador, ministro, presidente. Ahora, por las personas que han nacido aquí en la República Dominicana, de padres haitianos, son dominicanos, no son haitianos, son dominicanos, aunque tienen raíz haitianos. Ahora, el procedimiento para esas personas llegan a ser haitianos son no tan pesado,
pero tienen que pasar por un proceso de naturalización. Y para pasar por un proceso de naturalización, ellos deben de tener ya la nacionalidad dominicana. Es por eso que yo quiero dejar eso muy claro. Y ahí, O sea que si no van con los documentos como dominicanos, aunque sean hijos de haitianos, no pueden allá optar por la nacionalidad haitiana. no, es imposible. Es imposible. Eso lo establece la ley. Sí, sí, sí. En Haití tenemos la ley, la primera ley sobre los extranjeros, la naturalización, es la ley de 1 de julio de 1941, sobre el presidente Elil Scott, que era un blanco haitiano. Segunda ley que tenemos, una ley de 21 de noviembre de 1961. El primer ley era de 41. La segunda ley es del doctor François Duvalier. El tercer ley que está de vigor ahora es el decreto de ley de 27 de febrero de 1974 que Jean-Claude Duvalier había puesto. Esa se puede decir que es la actual ley de migración haitiana. La actual ley de migración haitiana, y en el capítulo 2 se trata de cómo se pierde la nacionalidad haitiana. Una persona haitiana, como yo, si yo voy en Estados Unidos o en Francia y yo tengo una residencia continua por 15 años y yo no regreso en mi país, yo pierdo mi nacionalidad. Cuando yo, ¿Cómo? Si yo, siendo haitianos, yo voy en Francia o en Canadá, A cualquier país. en cualquier país. Y Yo duró me quedo 15 años fuera de Haití, sin volver. Sí, sin volver. Es un desinterés total por la patria, yo pierdo mi nacionalidad. Eso quiere decir que el que nunca ha ido, aunque sea hijo de haitiano, mucho menos. Mucho menos. Es decir, para yo recobrar mi nacionalidad haitiana, tengo que ir ante el procurador para hacer una declaración de recobramiento de nacionalidad. Es decir, yo nunca, yo no sé por qué la gente están diciendo aquí que los que han nacido aquí son haitianos. Igual en Haití tenemos ciudadanos dominicanos, como de 15 a 17 mil, que están viviendo allá, tienen salón de belleza, tienen negocio de empresas. Ellos tienen niños de ascendencia dominicanas que nacen en Haití, son haitianos. Yo conozco dominicanas casados con haitianos, con árabes, todos tienen tu negocio, tienen todo tipo de negocio, porque ahora los negocios de dominicanos en Haití están cambiando, están en la construcción. Mira, el parlamento intermediario que tenemos, que fuera una compañía dominicana que lo construyen, y esa señora se está en proceso de naturalización. Es decir, allá tenemos leyes sobre... De 15 a 17 mil dominicanos que están viviendo como nacionales haitianos, sí, dominicanos. Dominicanos, puro. Eso puede ser posible después de la modificación de la Constitución de 2011. Exactamente. Ahora se permite la doble nacionalidad y esos nacionales dominicanos, varios de ellos están cogiendo la nacionalidad haitiana. Es decir, ellos van a ser dominicanas y a la vez haitianos. Y es importante, pero en el caso de las personas aquí, que han nacido aquí, que han vivido aquí, que han crecido aquí, si lo quitan su nacionalidad, no son haitianos. Y entonces no son de ningún sitio. Sí, sí, sí. Y nunca son también. apátrida. Sí, son apátrida. Y nunca, ellos también no son de raíz haitianos, pero son dominicanos. Porque nacieron aquí. Sí, 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 eso debemos En Haití, mira, tenemos árabes, tenemos personas descendientes de árabes, de todo tipo, pero son haitianos. Son haitianos. O sea, si nacen allá, son haitianos. Sí, tenemos todo. En Haití tenemos una comunidad árabe grande, sí. ¿Y pero chinos? chinos, sí, son haitianos, viven allá, tienen su negocio, tienen sus cosas, hacen su familia con haitianos, se casan, hacen su negocio, pero y cumplen con los requisitos que pide la ley. Son de todo, son abogados, son en política, pero son de allá. Pero hay algo que quiero resaltar que usted ha dicho, que para poder optar por una nacionalidad allá, tienen que venir con otra previa. Sí. O sea, sí. si no tiene... Entonces, estos 200,000 y pico dominicanos, a quienes esta sentencia pretende quitarle su nacionalidad, entonces ya no podrían ir a Haití a reclamar algún derecho, porque como no tienen una nacionalidad jurídica aquí, no tienen un papel, una cédula, un acta de nacimiento, entonces ya no podrían ir a Haití, entonces no son de ningún lugar. No, porque no se pueden presentar en la frontera sin papel para decir yo quiero entrar, no los van a dejar entrar tampoco. Igual que yo entro con mi pasaporte,
tienen que venir con sus documentos legales para poder entrar. Y además, lo que yo no entiendo en la sentencia, como yo soy abogado, ya he estudiado en Haití y en Quebec, Canadá, ¿cómo es posible que yo voy a ser víctima de una sentencia y nunca yo he tenido la oportunidad para defenderme? Yo no entiendo eso. Son principios básicos de la defensa. Aún todos los principios general de todo el derecho, porque estamos viviendo en un mundo, en una planeta. Y cada quien se defiende individualmente. Cada quien, porque la consecuencia es personal. Yo no puedo ser víctima de algo que yo no he podido tener la oportunidad de defenderme. Es decir, yo entiendo que el caso de una persona, la persona que había hecho ese recurso, que había demandado, la sentencia puede tener efectos sobre ella directa. Pero que la persona es un militar, un policía dominicano y un día le dicen que tú no eres ya dominicano. A mí, ¿O médico o abogado? Médico. Yo no entiendo. ¿Por qué? Porque esta persona debe de tener posibilidad personal de presentar sus argumentos, de presentar sus defensas, de presentar su punto, porque cada caso es diferente. Bueno, eso la Corte Interamericana de Derecho va a tener que hablar hacia eso, ¿sí? Y nosotros en Haití no queremos que la imagen de la República Dominicana, un país hermana, sea afectado por eso. ¿Por qué? Porque las dos naciones son diferentes de cultura, de idioma, de varias cosas, pero tienen que buscar una manera de convivir juntos, no mezclarla. Cada nación es diferente, tiene sus leyes diferentes, su cultura, su idioma, todo, pero debemos de siempre buscar una vía para convivir juntos y no es bueno por la República Dominicana, por todo este tapaje mediática internacional, el CARICOM. Ahora ese caso se está llevando hacia un grupo de parlamentarias de Black Caucus de Estados Unidos para llevarlo hacia el presidente Obama. Porque no es o sea, tenemos la posibilidad de que Obama se pronuncie sobre este caso. Claro, porque mucha gente dice que es un genocidio civil y eso no se puede hacer. Por la historia de los dos pueblos no se puede hacer. Porque ahora, yo que estoy hablando de esto, yo no estoy hablando de porque soy haitiano, diputado haitiano, presidente de Cámara. Estoy hablando de cómo soy ciudadano del mundo y yo puedo pronunciarme por cualquier violación de derecho humano a nivel mundial que va a tener efecto sobre una parte, sobre personas que están viviendo en el mundo. Es así, hay que entender eso. No hay que estamos cerrados, ¿sí? Es como las cosas que están pasando en Palestina, que están pasando en Israel. Por eso, ahora lo que estamos hablando es que lo que está pasando es algo difícil y creo que las autoridades, ¿sí? De la OEA, de la Corte Interamericana de Derecho, con la República Dominicana va a tener que sentarse para poder resolver este problema, para no quitarle la nacionalidad dominicana a esas personas de origen haitiano. Sí, porque ya no es un caso haitiano, ya es un caso que trasciende el mundo. Sí, por ejemplo, la gente que están asociadas, que son las islas del Caribe, o del CARICOM, quieren que se tome medidas contra la República Dominicana. Bueno, ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Bueno, siempre hay que buscar una vía pacífica, ¿sí? No hay que... yo entiendo la frustración porque ese problema, por lo primero, es un problema del Estado Dominicano. Nosotros, en Haití, estamos vigilando, apoyando, para este problema no viene a dañar la buena relación, los buenos vínculos que deben de estar entre los dos pueblos. Pero este problema siempre es un problema que el Estado Dominicano tiene que resolver de acuerdo a los principios, a los acuerdos internacionales que la República Dominicana había firmado ante la comunidad internacional. Es decir, hay unos compromisos, hay unos acuerdos que la República Dominicana había firmado para no violar los derechos humanos, para no hacer apátridas, y eso es también en Haití, eso es también, todos los países lo firman y lo ratifican. ¿Ha habido alguna comunicación entre los dos gobiernos para fines de ver cómo esto no se aplica? Sí, pero
nosotros... O sea, entre el presidente Martelly, el presidente Medina, sí, ustedes como Cámara de Diputados. sí, con el yo Congreso he venido Dominicano. en la Cámara de Diputados de la República Dominicana, yo estaba encabezada una delegación de 7 diputados hace 22 días, yo he hablado con el Procurador General de la República Dominicana, con la diputada Minu Mirabal, presidente de la Comisión Exterior, yo he hablado con varias personas, ¿sí? Pero esto de la Constitución, Jim, perdonando que te interrumpa, Sí. de la Constitución haitiana, yo no sabía que Haití tenía una nueva Constitución. Sí, en el 2011 modificamos la Constitución y permitimos, allá es permitida la doble ¿Y de nacionalidad. qué fecha se promulgó esa Constitución? En 2012. En 2012 se promulgó. O sea, que nuevecita de ahora. Nuevecita, sí. Pero ya está aquí- de vigor. Allá tiene efectos retroactivos, o sea, tiene el principio de la no retroactividad de la ley también. Y la no retroactividad de la ley es un principio Universal. universal que nadie no se puede atacar, porque si no... La ley surte efecto para el porvenir. Exactamente. Y es por eso, es decir, nosotros no ha evocado esos principios, pero solamente un principio de defensa. Una persona que no era parte de un juicio no puede ser víctima de este juicio. Si la persona, si el juicio llega a esa persona, tiene que notificarla, llamarla, darle un plazo individualmente para defenderse, para presentar sus argumentos. Y después, el juicio puede tener no sé si el doctor tiene otra pregunta, pero a mí me gustaría saber, Jim, señor presidente de la Cámara de Diputados haitiana, en Haití hay una proliferación de inversiones después del terremoto, además de la solidaridad, de esa humanidad que demostramos, que ustedes han manifestado por diferentes vías que nos agradecen y que eso como que amainó las tiranteses que habían, a esos rencores que había. ¿Cómo va esa relación comercial, industrial, esa relación de negocio que había? ¿Y en qué ha contribuido eso a que esa hostilidad que pudiera haber en el pueblo, que usted dice que ya no está, ha surtido efecto para allá? Sí, con la sentencia eso ha sido un poco más difícil ahora. Es decir, ahora es difícil promover las empresas dominicanas allá porque la gente no entiende por qué viene esta sentencia y es como a dañar la buena relación que debían de existir entre los dos pueblos. Pero siempre nosotros sabemos que las industrias dominicanas en varios aspectos están más avanzadas que los de la República de Haití y nosotros, la cooperación era bienvenida para podríamos hacer negocio juntos. En ese aspecto también hay un mal manejo, ¿sí?, del aspecto económico hacia el gobierno de Haití porque la cuestión del negocio, de los huevos que habían antes. Los huevos, los pollos. Los pollos, ellos estaban tapando. Había que tratar de resolver eso antes de llegar a tomar medidas, digamos, de prohibido de entrar en la tierra de Haití. Porque Entonces fue un mal manejo del gobierno haitiano, entonces, que fue quien tomó la medida. Sí, fue un mal manejo porque no debíamos de llegar a este punto. Correcto. Siempre la persona que comprende, que entiende la relación entre los dos países, siempre hay que buscar manera de no llegar a los puntos extremos, ¿sí? A no llegar a los puntos difíciles. Siempre es por eso que había la comisión bilateral entre los dos países para que todos esos temas puedan tener soluciones antes de tomar medidas extremas, prohibición y todo eso. Presidente, Sí. una última pregunta, porque ya llegamos al final del programa. Las grandes construcciones como el Palacio Nacional, el Palacio Legislativo y el Palacio de Justicia de Puerto Príncipe, se dice que lo está construyendo el senador Félix Bautista. ¿Qué hay de cierto de esto? Sí, el Palacio Legislativo está construyendo por la compañía de construcción del senador Bautista, ¿sí? Pero nosotros en el Parlamento de Haití estamos haciendo también unas investigaciones para saber cómo se realizó esos contratos, esas licitaciones, y porque eso fue dado con el gobierno del presidente Preval
y por eso estamos investigando eso para saber esas situaciones. ¿Qué pasos están dando? ¿Qué es lo que hay debajo de eso? Bueno, señores, hemos llegado al final, dicho. Ya, no, lamentablemente, el tiempo pasa rápido con el presidente, un hombre muy versado. Y sobre todo, señores, darle las gracias a Jean Torbert Alexis, presidente de la Cámara de Diputados, y como siempre a ustedes por su sintonía. Bendiciones para todos.